El vector unitario. Vector importante, ¿vale? Bien. ¿Por qué es importante? Porque el vector unitario lo que nos dice es un vector cuyo módulo es 1, ¿vale? Cuyo módulo es 1, ¿vale? Pero que tiene la misma dirección y el mismo sentido, fíjate. El vector unitario de V1 es un vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido y su módulo es 1. Entonces es importante porque es un vector que nos indica la dirección y el sentido y cuyo módulo simplemente es eso, es la unidad. ¿Bien? ¿Cómo se calcula? Pues se calcula a partir de esta expresión de aquí. Como vemos aquí, el vector unitario no es otra cosa que el vector que tenemos entre su módulo, ¿vale? Es decir, dividimos el vector v entre el módulo de ese vector. Si tenemos, por ejemplo, el vector 4, 3, ¿vale? Pues entonces lo que tenemos que hacer para obtener el vector unitario de v1 sería poner las coordenadas de v, lo vemos aquí en la fórmula, dividido entre su módulo. Por tanto, tendríamos 4,3 entre 5 y lo que pasaría es que dividimos eso en cada una de las coordenadas. 4 partido 5, 3 partido 5. Este es el vector, fíjate que si lo dibujamos, ¿vale? Voy a dibujarlo un momentito. Ahí está. Bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. El vector V1 sería este de aquí. De la coordenada 4, 3, por lo tanto, el vector que va desde el punto de origen de referencia, el origen del sistema de referencia, a la coordenada. Por el vector unitario sería un vector igual que apunta en el mismo sentido, pero cuyo módulo es 1. ¿Veis? En el concreto, fíjate que las coordenadas de ese vector sería 4,5 y 3, y 4 partido 5 y 3 partido 5, ¿vale? Que es 0,8 y 0,6. ¿Vale? Este sería el vector unitario y este sería el vector V1. Bien, vamos a comprobar si es verdad que de esta manera el módulo del vector unitario es 1. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Bien. Pues bien, si calculamos el módulo de este vector que hemos obtenido, dividiendo el vector por su módulo, lo único que tenemos que hacer para calcular su módulo es lo de siempre. Coordenada de x, coordenada de y elevarla a 2 cada una. 4 partido 5 elevado a 2 más 3 partido 5 elevado a 2. Como es una división, está elevado a 2, se eleva a 2 el numerador y el denominador. Entonces nos quedaría que 16 partido 25 y este de aquí lo mismo, sería 3 elevado a 2, 9, partido 5 elevado a 2, 25. Y al sumarlos, como tiene el mismo denominador, podemos juntarlo, sería 16 más 9, 25. 25 partido 25 es 1, y la raíz de 1 es 1. Por lo tanto, hemos comprobado que el módulo del vector unitario es 1. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahora, características de un vector. Módulo, dirección y sentido. El módulo y el sentido nos lo dice el propio vector. Y el módulo se puede calcular con la fórmula de aquí. Hemos visto el vector unitario, que es el mismo vector, pero reducir su tamaño y que mida solo 1. Y para eso lo que hacemos es dividir el vector entre su módulo. ¿Ok? Perfecto. Bien, por ahora lo importante es ver la base de referencia. ¿Qué es una base de referencia? Para explicarlo lo que es una base de referencia, prefiero mostrarlo con un ejemplo. Bien, esto de aquí es un mapa, ¿vale? Es el mapa de Granada, de la ciudad donde estoy ahora mismo viviendo. Bien, y tenemos, fíjate, unos cuantos símbolos que son los edificios más importantes de la ciudad. Bien, este de aquí es, digamos, el centro neurálgico de toda Granada. Aquí está la Catedral de los Reyes Católicos, donde allí están enterrados, ¿no? Imagínate que tú eres turista y lo único que sabes es esto, porque claro, es lo más famoso, ¿no? Porque tú sabes dónde se encuentra esto, pero no sabes cómo llegar al resto de sitios famosos de la ciudad. Claro, entonces tú dices, a ver cómo yo conozco a alguien que me explique, por ejemplo, cómo llegar aquí, que este es el rectorado de la universidad, ¿vale?
Pues entonces lo que podríamos hacer es establecer dos vectores, esto que es un plano, dos vectores, que nos indique hacia dónde ir. Por ejemplo, imagínate si hacemos un vector que une este edificio con los Reyes Católicos y un vector 2 que une este otro con este, vamos a decir dos vectores de referencia, vamos a llamarlo a este vector, vamos a decir X, y este vector Y. Podemos utilizar estos dos vectores, que sabemos cuánto miden, para indicar el resto de los puntos. Por ejemplo, ¿cómo podemos llegar a este edificio de aquí? Que se encuentra en la zona del Albaicín, una zona preciosa. ¿Cómo lo podemos decir? Pues fíjate, para llegar a ese sitio, lo único que habría que hacer entonces es coger este vector, ¿ves? Añadirlo una vez y coger ese otro vector y subirlo dos veces. Por lo tanto, tú le dirías a alguien, pues mira, tienes que hacer menos 2 veces, ¿vale? Pero lo voy a poner en negro, que se ve mejor. Menos 2 veces en X más... menos 2 veces no, disculpa. En menos una vez en X, porque es igual que X, pero en sentido contrario, menos X, más 2 veces en la dirección de Y. Fíjate que para poder construir entonces este vector, ¿ves? Es decir, para llegar a ese punto, que entonces formaría este vector de aquí, a ver, aquí, con gris, este vector de aquí, lo que hemos hecho no es otra cosa que utilizar de referencia a otros dos vectores, ¿lo ves? Este es el vector para llegar a este sitio. Y lo mismo podríamos hacer con el resto de edificios, ¿vale? Entonces digamos que estos dos vectores son nuestra base de referencia o nuestra base. ¿Ok? Bien. Volvamos ahora sí al ejemplo matemático. Entonces, la base de referencia, esto lo hemos utilizado, por ejemplo, en dos dimensiones, son el eje X y el eje Y. Pero estos son ejes, ¿vale? No son vectores. Entonces, claro, ¿qué vectores utilizamos nosotros para indicar las coordenadas? Pues fíjate que para indicar las coordenadas, imagínate que tenemos que llegar al punto 3, 2, lo que decimos es que nos movemos 3 unidades a la derecha, 2 hacia arriba. Por lo tanto, la base que estamos utilizando es ese vector unitario que mide 1, que apunta en el eje X, y ese vector unitario que mide 1, que apunta en el eje Y. Por eso decimos que 3, 2 es 3 veces el vector se encuentra en el eje X y 2 veces el vector que se encuentra en el eje Y. ¿Lo ves? Por ejemplo, otro ejemplo, pues 4, 2 es 4 posiciones en el eje X y 2 en el eje Y. A esos vectores unitarios que tienen la misma dirección y sentido que los ejes X y Y, lo llamamos Y y J. Y y J son, como hemos dicho, dos vectores, aquí lo tenemos, que miden una unidad, y que tienen la misma dirección y sentido que los ejes. Y de esta manera podemos expresar cualquier vector en función de estos dos. Por ejemplo, entonces, la coordenada 4, 2 es 4 veces en X, 2 veces en Y, pues 4 veces Y más 2 veces J. Como vemos, estamos utilizando la base IJ, tantas veces Y, tantas veces J. ¿Vale? El 3, 2, pues 3 en Y, 2 en J. ¿Perfecto? Genial. Bien, en 3 dimensiones, pues en 3 dimensiones lo que tenemos son eje X, eje Y y eje Z. Pues lo mismo, tenemos que utilizar un vector unitario que representa cada eje. En el eje X, el vector Y. En el eje Y, el vector J. Y en el eje Z, el vector K. Simplemente son nombres. Podríamos llamarlo Pepe, Juan y Federico. Pero, para hacerlo simple, le establecemos una letra. Entonces, la base en 3 dimensiones, es la misma que en 2 dimensiones, pero añadiendo el tercer componente del eje Z. Bien, y fijaros que es lo mismo que los ejes, pero con módulo 1. ¿Lo ves? Y es el vector unitario del eje X, J el vector unitario del eje Y, y K el vector unitario del eje Z. Fijaros que si tenemos que representar con coordenadas estos vectores, el vector IJ, lo voy a poner por aquí, el vector IJ no es otra cosa que 1, 0, porque es 1 en X, 0 en Y. Y el vector J es 0 en X, 1 en Y.
solo tiene una unidad en aquel eje en el que apunta. En cambio, ¿qué pasa aquí en 3 dimensiones? Pues en 3 dimensiones tenemos que el eje Y, como es coordenada X, Y y Z, es 1 en X, 0 y 0. El vector J, que es el que representa el eje Y, pues es 0, 1, 0. Y el vector K, que representa el eje Z, y tiene el módulo 1, es 0, 0, 1. ¿Bien? Perfecto. Por ejemplo, el vector entonces 2, 2, 2 sería 2 en Y, 2 en J y 2 en K. Se mueve 2 en X, 2 en el eje Y y 2 en el eje Z. ¿Ok? Perfecto. Por lo tanto, podemos representar cualquier vector X, Y, Z como X veces en Y más Y veces en J más Z veces en K. ¿Ok? Genial. Bien. Operaciones con vectores. Aunque ya hemos hecho unas cuantas, pero hemos utilizado ya unas cuantas propiedades, pero vamos a repasarlo. Bien. Operaciones con vectores. Tenemos de primeras la suma de dos vectores. ¿Bien? Vale. La suma de dos vectores no es otra cosa que, fíjate, sumar su componente, su coordenada en X, su coordenada en Y si fuera en 3 dimensiones, su coordenada en Z. ¿Vale? Fíjate que 1,2 y el vector 2,1 sería sumar 1 más 2, 3 y 2 más 1, 3. Podríamos hacer así la suma o podríamos hacerlo en función de Y y de J. Fíjate que V1 es 1,2, ¿no? ¿Cuánto es? 1 en Y, 2 en J. 1 en Y, 2 en J. ¿El vector 2 qué es? 2 en Y, 1 en J. Entonces, el vector total, que es la suma de esos vectores, sería no otra cosa que sumar cuántas veces va a afinar en la dirección de Y y cuántas en la dirección de J. Y menos intuitivo, el producto vectorial. Otra propiedad, esta es la última, os lo prometo. ¿Bien? Producto vectorial. Se llama producto vectorial a diferencia del producto escalar porque la multiplicación, ¿vale? Se representa este producto con una X y el producto escalar con un punto, ¿vale? Mientras el producto escalar lo que te da es un escalar, el producto vectorial te da un vector, ¿ok? Entonces, claro, el resultado de multiplicar V1 vectorialmente por V2 va a ser otro vector. Y este producto vectorial tiene propiedades muy positivas, ¿vale? Antes de eso, decimos que para calcular ese vector resultante del producto vectorial se puede utilizar este determinante, donde ponemos aquí los componentes y JK, aquí las coordenadas de V1, ¿lo ves? Coordenadas de V1 y aquí las coordenadas de V2, ¿vale? Y al hacer el determinante obtenemos el vector, las coordenadas del vector resultante. ¿Bien? Otra propiedad es que su módulo, fíjate, su módulo, el módulo de ese producto vectorial, que podríamos decir que es el vector resultante, es igual al módulo de uno por el módulo de otro por el seno, ¿vale? Esto no es la multiplicación, no, sino es el módulo del vector resultante. Fijaros que es similar al del producto escalar, solo que en vez del coseno, ahora lo que ponemos es el seno, ¿vale? Pero recordad que como se define el producto escalar es de esta manera, ¿vale? Pero su módulo podemos calcular de manera más sencilla, sin tener que hacer todo esto, multiplicando sus módulos y multiplicando por el seno del ángulo. ¿Qué implicación tiene esta? Pues tiene implicaciones parecidas a la del coseno. Recordamos que el seno del ángulo, cuando el ángulo es 0, entonces el seno vale 0. Y cuando el ángulo vale 90, entonces el seno vale 1. ¿Por qué es importante esta propiedad aquí? Porque imagínate que tenemos dos vectores, un vector V1 y un vector V2. ¿Ok? Perfecto. Si son paralelos, su ángulo es 0, y como su ángulo es 0, ¿lo ves? El seno es 0, por lo tanto el módulo del vector resultante del producto vectorial es 0, lo que significa que el vector es 0. No hay resultado del producto vectorial, no hay un vector,
siempre que multipliquemos vectorialmente dos vectores paralelos, el resultado va a ser 0. Al contrario del escalar, que cuando multiplicábamos dos vectores que eran perpendiculares, era 0. ¿Veis? El producto escalar nos permitía identificar cuando era 0, cuando son perpendiculares, y el producto vectorial, haciendo su módulo, cuando es 0, nos permite ver cuando son paralelos V1 y V2. ¿Vale? Bien, en el caso de que sean perpendiculares, pues lo hemos dicho, el ángulo es 90 grados y el seno de 90 grados es 1. Por lo tanto, el módulo es igual al producto de V1 y V2, porque el seno del ángulo vale 1. ¿Ok? ¿Perfecto? Bien, genial. Para ver esto es bueno que miremos una simulación. Esta es una simulación que nos permite ver el resultado del producto escalar de dos vectores. Tenemos el vector, fíjate, este de aquí, el B, que el vector AB y el vector AC. ¿Veis? Bien, pues fijaros, la flecha roja es el resultado del producto escalar. Lo simboliza con el rojo, pero no le hagáis caso, ¿vale? Bien, simplemente muestra un poco la muestra de, vamos a decir, el resultado, el número que sale del producto escalar. Fijaros que cuando es 0 es máxima el ángulo entre ellos y cuando tiene 90 grados vemos que es mínima. Fijaros, el producto escalar ahora mismo de ambos vectores es mínima, es 0, ¿vale? Bien, pero me gusta más la simulación para ver el producto vectorial. Y es este de aquí. Mirad. Como vemos, el producto vectorial, ¿vale? A ver, ahí está. Cuando tenemos dos vectores, el producto vectorial da el resultado un vector perpendicular a los otros dos. Esta es la propiedad también más importante. Habíamos visto que el producto vectorial nos podía permitir ver cuándo son paralelos, porque cuando el módulo del producto vectorial es 0, significa que V1 y V2 es 0. Pero lo importante del producto vectorial es que te da un vector perpendicular a los otros dos, como vemos aquí. ¿Lo veis? Bien, imagínate, vamos a cambiar de vector. Imagínate, tenemos el vector 6, 0, 0. Ahí lo tenemos. Y tenemos el vector 0, 3, 0. Aquí tenemos el rojo. ¿Vale? Lo que nos permite obtener siempre un vector perpendicular a los otros dos. Vamos a cambiar la componente de esta. Vamos a darle 1, 3. O incluso más. 4, 3. ¿Veis? Perfecto. Entre ellos no son perpendiculares, pero da igual, el producto vectorial siempre te va a dar de resultado un vector perpendicular a los otros dos. ¿Ok? Genial. ¿Qué pasaría si son paralelos? Vamos a verlo. Si es paralelo, vamos a ver, vector 4, 4 y vector 2, 2. Como veis, cuando son paralelos, es decir, cuando apuntan a la misma dirección, el resultado del producto escalar es nulo, ¿vale? Y cuando son 90 grados, el módulo de ese vector es el máximo. Pero lo importante es que del producto vectorial se obtiene un vector que es perpendicular a los otros dos. Vamos a cambiar aquí el vector. Vamos a poner aquí 0. Ahí está. Y este le vamos a poner aquí 4. Espera. 4 no, menos 4 en el eje Z. Que se ve mejor, ¿lo ves? El vector azul apunta hacia aquí, el rojo hacia aquí, y en la dirección perpendicular, ¿vale? Se obtiene el vector del producto vectorial. Bien, al final, si tenemos dos vectores, ¿vale? Dos vectores, solo hay una dirección perpendicular a los otros dos. Esta de aquí. Esta aquí forma 90 grados con esta y 90 grados con esta. Lógicamente, a lo mejor me podéis preguntar, ¿y cómo sabemos si el vector apunta hacia arriba o hacia abajo? Porque claro, lo que me han dicho es que el resultado es un vector perpendicular a los otros dos. ¿Vale? Es cierto, y ambos vectores son perpendiculares. El mismo vector pero con sentido contrario, ¿no? Pues ¿cómo lo sabemos? Pues esto nos lo va a determinar nuestro producto. En física tenemos un truco que de la
regla mano derecha que utilizamos en el tema de gravitación. Pero ahora no es necesario, ¿vale?